soy así porque he nacido así, ¿por qué tengo que cambiar porque a alguien no le guste? Te jodes, conviértete tú en alguien como yo. Psicopsiquis. Entonces, Mario, bienvenido, gracias por aportar tu testimonio. Preguntarte primeramente, ¿cuál es el fin? ¿Por qué me has contactado para tener una conversación conmigo y qué quieres sacar de todo esto? Pues por una parte estoy un poco enfadado con la sociedad por el poco entendimiento que hay hacia las personas con un trastorno como el mío. Un trastorno antisocial de la personalidad no es algo que yo me levante una mañana y diga, hoy voy a empezar a hacer putadas a la gente y voy a empezar a manipular a las personas y voy a convencer a mis padres de sacarles todo el dinero y a mi pareja de mantener relaciones sexuales cuando yo quiera, sino que es algo que sale innato de mí y que lleva saliendo innato de mí desde la adolescencia, desde los 14 años. Las personas, uno de los rasgos de esta enfermedad es que comienza a una edad bastante temprana. Y también otro rasgo importante es que nos sentimos completamente solos en muchas ocasiones. Es decir, cuando manejas y manipulas a tantas personas, en el 90% de los casos, en algún momento se van a terminar dando cuenta. Con lo cual, en ese momento, tú te vas a terminar quedando solo. Cuando te encuentras que no solamente te has quedado solo por amigos, parejas, familia, sino que realmente no tienes a nadie cercano y real con el que tú te puedas abrir y explicar cómo te sientes y qué quieres de la gente, el sentimiento es bastante solitario y no es justo tampoco. Es decir, veo muchas personas empatizando con las personas que sufren como víctima de una persona, de un psicópata, que es en realidad lo que somos. Los que tenemos trastorno antisocial de la personalidad somos psicópatas o sociópatas. Y yo entiendo que la gente se ponga a favor y que entienda a esas personas, pero ¿y quién se pone en nuestro lugar? ¿Quién para un segundo y dice, oye, a lo mejor esta persona está sufriendo una enfermedad y por eso es así, no porque a esta persona le apetezca? Como una persona con retraso mental no elige no saber hacer una cuenta de matemáticas correctamente y tú le puedes regañar por, no te estás enterando de esta cuenta de matemáticas. No, esa persona está enferma, por eso no consigue hacerla. Una persona con psicopatía no es que no quiera ponerse en tu lugar o que no quiera empatizar contigo, sino es que no puede. Y si puede, al final no lo siente realmente por dentro, con lo cual es injusto también para nosotros que no haya nadie que diga, oye, yo también te entiendo. No es lo más moral que se puede hacer, yo lo entiendo que no es lo más moral, pero también merecemos una empatía. Eh, aunque parezca mentira decirlo, que es eso. O sea, nosotros no empatizamos con la gente, pero exigimos empatía, sí. Pero es que en una parte la merecemos. Te entiendo. Dices que a los 14 años se te diagnosticaron o empezaste a entender que tenías el trastorno. ¿Crees que esto te viene desde pequeñito o que hubo un día que transicionaste o te levantaste un día y ya tenías el trastorno? ¿Cómo descubriste que había algo que era diferente que en el resto? Yo en realidad, para ser sincero, lo descubrí hace unos 4 años aproximadamente, donde realizo una compra de una casa y en el proceso de esa compra me doy cuenta de que estoy cayendo en una depresión importante y me pongo en contacto con un psicólogo. Después de varias sesiones con ese psicólogo durante varios meses, da la casualidad de que un día estoy en casa de mis padres y veo un documental de psicopatía, donde literalmente empiezan a explicar los síntomas de un psicópata y me doy cuenta de que soy un 95% exactamente tal cual describe en ese programa la psicopatía. Total, que justo al día siguiente yo tengo sesión con mi psicólogo y se lo comento. Me acuerdo de haber visto eso y se lo comento. Digo, oye, fíjate qué casualidad que ayer estaba viendo un programa de psicopatía y me describió. Entonces se hace un silencio en la conversación y él me dice, bueno, es que yo no suelo dar diagnósticos antes de que se termine como el proceso de psicoterapia con mis pacientes, pero que sepas que, bueno, que yo desde hace ya varias sesiones te he diagnosticado con un trastorno antisocial de la personalidad que consiste en que eres un psicópata. Me lo dijo con palabras un poco más suaves, pero me lo terminó diciendo. Me dijo
que sí. Yo cumplo todos y cada uno de los rasgos, quitando excepto el de ser violento, es el único que no, que en mi caso no se cumple. Ujú. En el resto yo soy exactamente la descripción de un psicópata. Entonces, a partir de ese momento empiezo a investigar muchísimo qué consiste ser uno, en qué consiste ser yo uno de ellos, y me doy cuenta de que toda mi vida ha estado todos los patrones me lo estaban diciendo. Lo que pasa es que, claro, ¿quién va a imaginarse que uno mismo es un psicópata? Nadie. Nadie se piensa que nadie tiene una imagen tan mala de sí mismo, y menos cuando la imagen que se tiene de un psicópata es un asesino, es un violador, es un asesino en serie. En realidad, o sea, un porcentaje muy bajo de la gente con trastorno antisocial de la personalidad asesinan o tal. La mayoría se limitan a ser manipuladores, a buscar el interés propio, a no empatizar, a ese tipo de cosas. Muy pocos de nosotros realmente llegan a tomar, llegan ni a estar encarcelados. La mayoría de nosotros no hemos pisado una cárcel en nuestra vida, ni hemos matado a nadie, ni nada de eso. Entonces, hay un... No sé, yo quiero hacer entender a la gente que ni somos tan malos, ni todo es tan bueno para las víctimas. Nosotros también pasamos por muchos baches, nosotros también sufrimos mucho y también queremos sentirnos escuchados. Ujú. Dices que cuando viste el documental te diste cuenta que esas etiquetas de comportamiento, como la manipulación, la falta de empatía, lo llevas tú sintiendo en tu ser desde toda la vida. ¿Recuerdas algún episodio en la infancia que no sea que se pueda contar en YouTube, que donde en tu recuerdo te hayas comportado con un como un niño que no estuviese dentro de lo normal, con algún compañero de clase o haciendo cualquier cuestión? Sí, sí. Para empezar, fíjate, el primer recuerdo que yo empecé a tener cuando me preguntó mi psicólogo que cuál era mi primer recuerdo de haber manipulado a alguien, me acordaba perfectamente. Aproximadamente con unos 14 años yo me hice amigo de una persona que no tenía muchas habilidades sociales, esa persona, y yo me aproveché de ello por completo. Em, Inicialmente empezó a caerme bien, pero cuando le vi la debilidad, la exploté a tope y le saqué muchísimo dinero que él mismo ni siquiera tenía, se lo robaba a sus padres, donde pues en la típica época de los 14 15 años que empiezas a fumar tabaco, pues me compraba paquetes de tabaco, íbamos a tiendas de videojuegos y me compraba videojuegos, me compraba ropa, me compraba cualquier cosa que se me antojara. Incluso recuerdo perfectamente de darme billetes en la mano, de darme varios billetes de 20 y de 50 en la mano, incluso en las últimas etapas de nuestra amistad, entre comillas, porque yo no le consideraba a mi amigo ya en últimas, yo solamente quería su dinero. Entonces recuerdo que él quedaba conmigo, me daba dinero y yo le decía que venga hasta luego, y él se iba a su casa y yo me iba a mi casa. Es decir, ya en las últimas directamente él me pagaba por mi amistad y yo le hacía pensar que éramos amigos, pero no. ¿Qué le ofrecías para que él te diese ante esto, o te diese dinero, te comprase cosas? ¿Qué le dabas a cambio? Pues yo le daba, supongo, una retroalimentación de su web. Es decir, desde muy pequeño yo he sabido explotar bastante bien qué son lo que las personas quieren de mí o qué son lo que las personas quieren escuchar. Si yo reconozco en ti una carencia de amistad, te intento aportar eso. Si reconozco en ti una carencia de que necesitas piropos, te los doy. Si en cambio es algo más simplemente de que te escuche o de que te diga qué bueno eres, es decir, más o menos identifico qué necesitas sin que tú me lo hayas llegado a decir a mí Ujú. para conseguir tenerte enganchado. Ajá. ¿Y lo haces de manera intuitiva o cómo dirías que tienes ese manual intrínseco en ti o es innato el manual que tienes de lectura cognitiva o de empatía cognitiva, de leer a las personas? ¿Cómo has desarrollado esa habilidad? ¿Qué crees que ha ocurrido dentro de ti? Te tengo que ser sincero, antes de que me lo diagnosticaran, era algo completamente innato. Era algo de lo que yo ni siquiera era consciente de que yo hacía.
He sido consciente de que lo hacía después de que me lo diagnosticaran. Y una vez que me lo han diagnosticado, ha cambiado por completo mi comportamiento y es mucho más consciente esa explotación de vulnerabilidad ante la otra persona ya es como con un plan mucho más frío. Es decir, yo ya tengo muy claro qué quiero sacar de ti y tengo muy claro cómo hacerlo y tengo muy claro qué necesito ir haciendo. En muchas ocasiones peco de ir rápido. Es decir, he jodido, por así decirlo, bastantes. Es que quiero hablar de manera fría, aunque suene demasiado fuerte, pero, pero en muchas ocasiones tú no consideras a las personas a las que vas como a atacar como personas, sino como víctimas. Es decir, tú ya sabes que eres un psicópata y tú ya sabes que quieres conseguir algo de esa persona, con lo cual les tratas como una víctima. Entonces tú ya directamente vas a lo que vas. Tú no quieres su amistad. Tú ya sabes que para ti nunca va a ser una amistad, porque si fuera tu amistad le tendrías que ser sincero y si le eres sincero, nadie va a querer estar a tu lado. Partiendo de esa premisa, tú eres completamente sincero con una persona y yo te entro a ti diciéndote, oye, soy psicópata y quiero algo de todo el mundo y no tengo empatía y soy un cabrón y soy mala persona, tú no vas a querer relacionarte conmigo, con lo cual yo te voy a tener que mentir por cojones desde el principio. Sabiendo esto, yo ya empiezo contigo desde el modo de fingir y ponerme una careta para intentar que tú te creas que yo soy una persona que no soy. Cosa que particularmente a los psicópatas que nos da bastante bien. El tema de ponernos una careta y fingir se nos da de puta madre. Y sobre todo en primeras instancias, es decir, en los primeros momentos de una amistad, los primeros días, primeros meses, es facilísimo. Es facilísimo porque esa persona no te conoce, tú puedes ser la persona que tú quieras. Con lo cual es muy... Es que la palabra es fácil, es fácil engatusar a alguien de primeras. Luego, inconscientemente, tú vas mostrando algunos rasgos de tu personalidad y esa persona se va dando cuenta. Entonces va siendo más complicado. Vale. A la hora de representar un personaje, porque al final, por ejemplo, los actores a nivel teatral o cuando van en cine tienen que detectar etiquetas emocionales o etiquetas comportamentales o intelectuales de una persona que van a representar o un personaje y de ahí representarlo. Cuando tú hablas de, en cierta forma, apatía emocional o ausencia emocional o falta de empatía, a la hora de relacionarte, pues, ¿cómo haces para poder reírte de una forma realista? ¿O cómo haces para que cuando escuches un problema parezca que estás entendiendo las emociones o los sentimientos del de enfrente que te está contando su problema? ¿O cómo haces para sentirte interesado realmente de forma genuina en el enamoramiento de alguien o que te guste alguien? ¿Cómo diseñas un personaje, o qué base de referencia haces si no tienes una empatía para hacerlo desde una manera afectiva? Supongo que porque he ido aprendiendo durante todos estos años cómo la gente lo hacía. Es decir, si tú ves cuando estás contando un problema cómo alguien te escucha, aprendes cómo son esos movimientos de la cabeza que hace, cómo su cuerpo se mueve. Una vez que yo ya he aprendido que tengo trastorno antisocial de la personalidad, me he visto muchísimos vídeos de cómo posicionar mi cuerpo, mis pies, mis manos, mi tono al hablar, el número de veces que parpadeo, el número de veces que giro el cuello, los movimientos de mis dedos, si me noto nervioso, cuando giro la cabeza hacia un lado y te estoy escuchando, a esa persona la das a interpretar de que tú la estás escuchando y que estás manteniendo la atención en ella, el hacer así con la cabeza, el ir asintiendo. Es decir, no es difícil, en realidad es algo que sale bastante solo. Es que es algo que supongo que bueno, que incluso una persona que no tiene psicopatía también podría hacer conmigo. Es decir, una persona que no tiene psicopatía a lo mejor no le importan mis problemas, pero puede hacerme ver que sí que le importan y simplemente fingir que me está escuchando y fingir que le interesa lo que yo estoy diciendo. Es decir, es algo un poco, ya no es algo creo que tan propio de un psicópata, sino algo, una persona que va adquiriendo conocimiento social y Ujú. sí, eso no es muy complicado. Habilidades sociales, ¿no? Eso es, exacto. El tema es que cuando tú hablas, ¿cómo detectas que te están escuchando si tú
O me refiero, o les está importando lo que tú sientes o piensas o dices, si tú por tu parte, en el fondo, nunca te importa ni lo que dicen, ni lo que piensan, ni lo que sienten, porque estamos hablando de empatía, por así decirlo, ¿no? Si a ti cuando habla alguien, en el fondo te da igual, ¿no? De lo que vaya, o sus problemas, o sus historias, ¿cómo sientes ese feedback o que te están dando este feedback de manera realista y afectiva cuando tú no lo experimentas desde tu zona? Pues es una buena pregunta. Desde mi parte, en realidad, el no sentir empatía con una persona es bastante optativo. Es decir, yo puedo elegir cuando me pongo en tu lugar y cuando no me pongo en tu lugar. Ujú. En el momento en el que me pongo en tu lugar, puedo elegir realmente si me importa o no me importa. Es decir, yo soy capaz de ponerme en tu lugar y entender el sufrimiento que tú estás pasando o que estás pasando por un momento difícil y metérmelo a mí mismo. Lo que pasa es que me da igual, en realidad. En el fondo, me da igual. Es más, en el fondo tengo que reconocer que hay momentos donde incluso te alegras de que a la otra persona le esté yendo mal, porque te hace como sentirte a ti más elevado. Te hace sentir que tú no estás pasando por ese momento duro y que a ti no te está pasando algo que a esa persona sí y te hace sentir, aunque es bastante cruel de decirlo, pero te hace sentir mejor. ¿De qué manera noto yo que a una persona sí que está teniendo empatía conmigo? Pues yo que sé, es que eso en realidad se nota. Supongo que podrá estar utilizando las mismas técnicas que utilizo yo con las personas a menudo y que yo me la puedo comer doblada. Es muy probable. Pero bueno, supongo que si pasa y yo me doy cuenta, rectifico, intento moverme de otra manera o paso de esa persona y si no me doy cuenta, pues es que es una persona que lo hace bastante bien. Hablas de que cuando alguien te cuenta que sufre o que lo pasa mal o que le va mal, te hace sentir como superior o de un estatus mayor. ¿Cómo definirías eso? Desarróllalo más, por favor. Pues a lo mejor hay situaciones donde un amigo te cuenta que le está yendo mal con su pareja y tú por X motivo tienes una carencia emocional con tu pareja. Entonces, que alguien te comente que no lo está pasando bien con la suya te hace sentir que, bueno, pues yo no estoy tan mal. Bueno, pues fíjate, si yo estuviera con mi pareja en esta situación, estaría también viviendo cosas negativas como la que está viviendo él. En cambio, fíjate, no estoy teniendo por qué pasar por esas cosas negativas y entonces te hace sentirte superior. Algo que particularmente a mí me pasa es esa sensación de superioridad, es una búsqueda bastante fuerte en ello. Em, Como por ejemplo con el tema de las estafas, los robos y comportamientos ilegales, em, hay una búsqueda bastante intrínseca de ese tipo de sentimientos de superioridad, de tú has tenido que pagar por este producto y yo gracias a que soy una persona más fría y con más cojones, vamos a ponerlo así, he conseguido este producto que tú has tenido que pagar por él y yo no. Eso me hace sentir más superior a ti porque gracias a mis habilidades he conseguido algo gratis. Pues pon ese mismo ejemplo en diferentes puntos de, yo qué sé, de la vida. Ya no tiene por qué ser estafas o robos, sino conseguir un trabajo mejor, conseguir un puesto mejor, no haber estudiado para un examen y conseguirlo porque le has estado comentando al profesor que tienes X problema o a tu jefe, oye, mira, hoy no puedo ir a la oficina y el resto de tus compañeros van a la oficina. Incluso con cosas tan pequeñas que a veces no son importantes, ese sentimiento te lo proporciona esa acción que tú estás haciendo y te hace sentir superior. Supongo que también es una parte donde los psicópatas buscamos sentirnos que sirve para algo, es decir, una utilidad a lo que nos está ocurriendo. Es decir, si todo lo que a mí me ocurre y todos mis comportamientos son negativos porque me proporcionan cosas negativas como sentirme solo, como que no le puedo ser sincero a nadie, solamente puedo ser realmente sincero con mi psicóloga, si se lo cuentas a alguien esa persona desaparece, pues entonces intentamos también buscar esas partes positivas que te da la enfermedad. Em, Ujú. y una de esas partes positivas es pues que eres más frío para cometer algunas cosas y que te revoca beneficios. Entonces, no es moral, pero tú lógicamente, como humano, le tienes que buscar partes positivas, porque es que si no, te hundes. O sea, si
Si a todo lo que te está pasando tú le sacas la parte negativa, te hundes. Entonces tú le tienes que ir sacando, bueno, pues mira, al menos soy así, bueno, pues mira, al menos esto lo he sacado gratis, o al menos a esta persona, fíjate, la he utilizado y la he dejado ahí, pues en realidad no me interesaba. Luego también nosotros tenemos amigos donde no somos así con ellos, o al menos no intentamos. Es complejo, porque ser así somos así. Tú tienes que hacer un esfuerzo importante por no ser así con las personas con las que quieres. Sobre todo cuando esas personas con las que quieres ya te tienen bastante calado. No es fácil, no es fácil fingir no ser un interesado cuando esa persona ya sabe que eres un interesado. Ujú. ¿Crees que tienes una tendencia continuada a delinquir? Es decir, un impulso continuado a hacer el colarte en los sitios, intentar coger algo de los supermercados cuando no te miran, intentar ligar mintiendo, diciendo que tienes una profesión que no tienes en realidad, intentar entrar en un puesto de trabajo falsificando el currículum. O sea, ¿crees que te mueves un poco así por la vida y que te da una cierta adrenalina y es un poco adictivo para ti el hecho de estar delinquiendo siempre que puedes o ves la oportunidad? Absolutamente. Absolutamente. Nosotros, uno de los puntos que trata el DSM-5 es que cometemos muchísimas ilegalidades, casi, ¿cómo se dice? Tenía la palabra en la boca y se me ha ido. De manera, de manera, Recurrente. de manera recurrente y casi obligatoria. Es decir, es muy difícil encontrar un psicópata que no cometa estafas, hurtos, engaños o cosas ilegales casi por norma. Y efectivamente el rush de adrenalina que eso provoca es importante. Ese rush de adrenalina es completamente adictivo. Es decir, yo he llegado a robar cosas diminutas, prácticamente carentes de valor y de precio, solamente por el hecho de hacerlo, solamente por el hecho de sentir ese boom y de decir, "Buah, me la acabo de llevar". O sea, literalmente cosas ínfimas. Y además en situaciones donde dices, me llegan a pillar y la consecuencia hubiera sido importante. No me ha merecido para nada la pena habérmela jugado por el beneficio que me acabo de llevar y la responsabilidad que hubiera tenido que asumir si me hubieran pillado. Pero en cuanto empiezas a hacerlo, llega un momento donde ni siquiera lo controlas. O sea, hay momentos donde vas y empiezas a hacer sin darte cuenta, y cuando te quieres dar cuenta, a lo mejor ya has cometido 4 en un día. ¿Podrías contarnos así la más señalable que recuerdes de tu vida? Así, con un ejemplo práctico, la que has liado más gorda y qué más beneficio has sacado por haberle echado narices. Eh, bueno, la verdad es que no me gustaría tampoco ser muy específico, pero he cometido estafas importantes que me han reportado bastante dinero. Y además han sido continuadas y donde luego es muy difícil parar. Es decir, cuando te ha salido bien 20 veces, es muy difícil ponerte el freno a ti mismo. A lo mejor en la 20 ya notas que, ya me la estoy jugando, ya son muchas veces, ya estás jugando con fuego y tú mismo te hueles el culo quemándote los pelos. Entonces dices, oye, no me apetece que me pillen, y ponerte el freno y empezar a cometer, a comportarte como una persona normal cuando lo has estado haciendo como a ti te ha dado la gana durante tanto tiempo, es muy complicado. Pero bueno, no solamente, es decir, cometo estafa desde hace muchos años y en muchos ámbitos diferentes. Em, También he conseguido trabajos importantes gracias a mis habilidades sociales, por ejemplo, el por completo encandilarme a la persona de recursos humanos, venderle un libro fantástico, y realmente cuando se quiera dar cuenta de la clase de persona que ha contratado y del trabajador que tiene en sus manos, pues ya es muy tarde, porque ya has pasado el periodo de prueba y ya estás metido dentro de un trabajo donde bueno, que te pueden echar, pero ya te tienen que echar improcedentemente y te tienen que indemnizar y el rollo. Entonces, la mayoría de las cosas que yo he ido haciendo han sido eso, con la manipulación y con las estafas. Los hurtos también. No es que sea una persona que hurta demasiado, también he tenido mis épocas, pero sobre todo las estafas probablemente son lo que más me reporta algo así. ¿Vives de eso? No, O no, no, para nada.
Tienes un Correcto. trabajo de tapadera, por así decirlo, ¿no? Mm, Tampoco, en realidad mis ingresos, prácticamente el 95% provienen de mi trabajo. Mi trabajo es un trabajo legítimo Ujú. desde hace muchos años en un sector importante donde no tiene gracia porque en realidad yo nunca me he formado para este trabajo ni para este sector, pero tuve suerte y supe aprovechar el momento y entonces me supe mover bien hasta conseguir un puesto decente y que me ha permitido llevar una vida tranquila. De hecho, yo no tendría ni por qué estafar ni robar. Es decir, yo con mi sueldo más que de sobra tengo para ahorrar y para vivir por completo sin necesidad de robar ni de estafar nada. Lo que robo y estafo lo hago más por lo que me proporciona de superioridad que realmente porque yo lo necesité económicamente. ¿Crees que con estas tendencias que tienes a la estafa, a robar, a la manipulación, crees que hay posibilidad de cambio para ti con terapia o con medicación? ¿O crees que es una cuadra de personalidad que va a ser así para siempre? Pues mira, una de las primeras cosas que me dijo mi psicólogo fue, y fue uno de los principales motivos por el que lo dejé, fue que esto no tenía cura. Esto tiene tratamiento, no cura. Con lo cual, se acorta mucho ese ímpetu interno que tienes de cambiar. Cuando ya un propio psicólogo o un psiquiatra o un médico que está especializado en lo que te está pasando te dice, oye, mira, no tiene cura lo que tienes, lo siento, es como quien tiene un cáncer terminal y dice, oye, mira, te lo puedo tratar y puedes aguantar 2 años más, pero no te vas a curar de él. Pues esto es algo parecido. Yo sé que soy así. Luego hay mucho conflicto interno entre el, joder, quiero seguir siendo así, quiero intentar cambiar, quiero ir en contra de mi naturaleza, quiero ser una persona distinta a la que soy, quiero simplemente reforzar quién soy, quiero... Hay un conflicto interno monumental de que a lo mejor en una semana te levantas con 4 moods diferentes. A lo mejor el lunes y el martes estás hasta la polla de ser quien eres porque te ha pasado algo malo y como que has escarmentado de esa cosa que te ha pasado mala o has perdido a alguien y dices, joder, ¿por qué soy así? No quiero seguir siendo así. El miércoles dices, soy así porque he nacido así, ¿por qué tengo que cambiar porque a alguien no le guste? Te jodes, te Ujú. jodes, conviértete tú en alguien como yo. Mm. El jueves y el viernes estás en modo el mundo es una selva, que es donde estoy yo la mayoría de los días. La ciudad es una selva, el mundo es una selva y yo no puedo ser una gacela. Yo tengo que ser o un león o algo parecido. No puedo dejarme comer. Si yo me dejo comer, mañana me comen y ya entonces me pongo a llorar. Oh, no, porque me ha pasado esto por no ser un cabrón. Pues antes de que me pase algo por ser un cabrón, soy yo el cabrón. Ujú. Eh, a- Entonces, a- sí, dime. sí, antes has hablado de que a veces has sufrido o te sientes solo. ¿Cómo definirías sentirte solo para ti? ¿Qué es lo que primero has señalado y que me ha parecido muy interesante? ¿Qué es sentirse solo para ti? ¿Por qué te sientes solo? Para mí sentirme solo es no poder ser sincero al 100%. Ujú, Yo en realidad solo no estoy. ujú, Yo siendo el papel que finjo ser con las personas, no estoy solo, al contrario, si tú le preguntas a alguien de mi círculo, te va a decir que soy una persona muy sociable, una persona muy extrovertida y una persona muy chicharachera y que se gana a la gente en un visto y no visto. O sea, yo me he ido con grupos y me han presentado a lo mejor un colega a sus 6 o 7 colegas y literalmente a los 20 minutos les tenía a todos ganados porque esa primera imagen es muy fácil ganártela, pero en realidad te sientes muy solo cuando quieres serle sincero a alguien y decirle cómo te sientes y decirle, oye, mira, me acaban de diagnosticar que soy un psicópata. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Pues mira, lo he intentado con un par de amigos y esas personas no se lo creían. O sea, tú le podías explicar ujú, cómo eres, qué te habían dicho y el por qué, y esas personas eran incapaz de realmente entender que tú lo eras. Todo el rato te decían, no, tío, o sea, el psicólogo no le hagas ni puto caso porque está equivocado. Ya te digo yo que a ti que no, que yo a ti te conozco de verdad. Esa persona te conoce desde hace muy poco, yo a ti te conozco desde hace muchos años y te puedo garantizar que tú no eres un psicópata cuando yo como persona misma sé que lo soy, porque es como si tengo una lista de 10 cosas de Ronnie y Ronnie coincide en 10 de las 10. Entonces, por mucho que yo te diga que no eres Ronnie, tú sabes que eres Ronnie. Pues es que es algo parecido. A mí me pueden decir, no, yo sé que tú no eres un psicópata. Bueno, es que la opinión que tú puedas tener
como persona, me vale porque eres mi colega, pero en realidad no me conoces al 100%. Por si me conocieras al 100% no estarías a mi lado. Entonces, esa es la soledad que yo creo que se siente mucho siendo una persona con trastorno antisocial de la personalidad. Que realmente, si yo soy honesto contigo al 100%, tú no vas a querer estar a mi lado. Has hablado también de que hay veces que tu personalidad te ha llevado a hacer algo que te ha salido mal y ahí te has preguntado, joder, ¿por qué soy así? ¿Por qué me tienen que pasar estas cosas? Cuando hablas de el sentimiento de me siento mal por esto que ha pasado porque las cosas no me han salido como quiero, ¿cómo describirías esa emoción o ese sentimiento o esa sensación? ¿Cómo, para que la gente la entienda y pueda empatizar con ello? Para mí es un sentimiento que lo encabeza la frustración. Ujú. Creo que cuando te sientes impotente a cambiar algo porque tu naturaleza es así, lo primero que te invade es la frustración de por qué a mí me cago en la puta, por qué no puedo ser como uno más de ellos, por qué no puedo tener X comportamientos que me hagan simplemente que esto sea fácil para mí, por qué todo el rato tengo que estar preguntándome qué quiero, qué quiero, qué quiero, qué quiero sacar de esa persona, qué quiero de esta situación, a ver qué saco de esto. Es muy cansado para la persona que lo sufre. Es decir, es Mm. que es lo que te digo, por eso me gustaba, por eso quería hablar contigo y por un momento explicar qué se siente al estar dentro. No solamente es justo que una víctima, que yo lo entiendo, ¿eh? Que si yo fuera la víctima de un psicópata, sería el primero que diría, oye, que le jodan al psicópata y hazme caso a mí, que soy yo el que lo estoy sufriendo. Ujú. Pero hostias, ¿tú te crees que el psicópata ha elegido ser así? ¿Tú te crees que incluso por un momento a veces cuando veo documentales de asesinos en serie, que es como lo peor de lo peor, incluso una parte de mí empatiza con ellos? Fíjate, yo creo que empatizo más con la gente que a lo mejor tienen un trastorno parecido al mío Ujú. que con la gente que es víctima de gente como yo. Es decir, ¿tú te crees que un asesino, a lo mejor un asesino en serie que tiene pulsión, que necesita hacerlo cada cierto tiempo, qué tal? ¿Tú te crees que esa persona a lo mejor ha elegido, oye, voy a perder a mi familia, voy a hacer que me encarcelen 21 años, voy a perder mi trabajo, mi casa, a salir en la televisión, porque, ¿por qué? ¿Porque voy a matar a esta persona? Pues yo creo que esa persona lo podrá elegir en más o menos medida, pero no es una elección que tú haces de que te levantas por la mañana y dices, voy a matar a esta persona porque me va a reportar. ¿Qué te va a reportar? A no ser que lo estés haciendo por un tema económico, donde por algún motivo te vayas a llevar una herencia de esa persona o algo. mm, Gente que es asesino en serie lo hace porque algo le está haciendo hacerlo. Entonces, están enfermos. Es que lo que hay que entender es que estás enfermo. Es como una persona con adicciones. Una persona que es adicta a la cocaína, no es adicta a la cocaína porque le salga de los cojones gastarse 60 euros en el gramo todos los días durante los próximos 10 años de su vida. Es porque tiene una enfermedad que se llama adicción y no pueden elegir tener comportamientos adictivos. Entonces es algo parecido, y si lo extrapolas a una enfermedad como la mía, yo no elijo ser un cabrón, yo no elijo manipularte a tope de tal, me sale solo. ¿Que en última instancia sí que lo elijo? Sí, o sea, si tú, pues, si extrapolas lo que es literalmente la palabra de intencionalidad, sí que tengo intención de sacártelo, pero no es algo que diga yo, no es algo voluntario, creo que es la palabra, no es algo voluntario, es voluntario y no lo es a la vez. No sé si me estoy explicando. Perfectamente, yo lo entiendo. Yo es que sí que controlo mucho de psicología de la personalidad y claro, yo sí que empatizo y lo entiendo. Por lo menos lo que es el impulso biológico o el impulso del patrón de la personalidad, que claro que si todos tuviésemos que ir en contra de quién somos, estaríamos en un continuado sufrimiento. Y cuando la sociedad dicta unas normas que por tu naturaleza tú estás dispuesto a quebrantarlas de manera continuada, pues estás viviendo en un mundo en el cual no encajas. Si el mundo fuese diferente y fuese todo el mundo sociópata, pues efectivamente los que no encajarían seríamos el resto, por así decirlo, ¿no? Sí, sí, Y por completo, por completo. se entiende perfectamente. Has hablado antes también de depresión. eh, ¿Cómo definirías tú de la palabra depresión y desde tu punto de vista y desde dentro de ti? Bueno, yo he sido una persona que he pasado varios puntos tristes en mi vida. No he tenido una infancia muy fácil. Fácil dentro de lo que es decir, si la comparas con otras personas, mi infancia ha sido idílica, pero no ha sido tampoco de lo más fácil. Por lo que una vez que te independizas y te encuentras en el camino de la vida tú solo, pues pasas por momentos largos
donde no sabes quién eres, no sabes qué quieres, no sabes en qué lugar estás, ni te encuentras cómodo en ningún lado, ni te encuentras en casa en ningún lado, ni te encuentras cómodo. Entonces, para mí la depresión ha significado un punto fuerte en mi vida, sobre todo porque me ha enseñado mucho y me ha dado mucho, me ha enseñado mucho a estar solo. Y aún no sé llevarlo demasiado bien, es decir, tengo bastante poca tolerancia a la frustración, pero poco a poco voy sabiendo jugar mejor con ello. Pero, pero también una de estas cosas es que la vida es muy montaña rusa. Y tener la esperanza de que igual que hoy estoy mal, mañana voy a estar bien, es lo que a mí me hace aguantar en las duras, para que en las maduras, pues eso, pues que todo parezca un poco más de rosas y de flores. Pero, pero sí, he pasado por momentos malos, me he tenido que poner en manos de psicoterapeutas, he tenido que estar medicado y, y sí, no lo he pasado bien. ¿Crees que entonces no es algo genético lo tuyo, sino que ha tenido que ver con una dificultad en la gestión emocional cuando eras pequeño frente a la realidad que estabas viviendo? ¿O crees que es algo más genético? Supongo que tendrá partes de las dos cosas. Supongo que será parte genético y parte por el propio entorno en el que yo me he criado, en el que yo me he movido. Ujú. Sí que es verdad que, bueno, que mi abuela también sufría de depresión, pero bueno, el resto de mi familia, que yo sepa, no han tenido ninguno depresión. Y tampoco yo que me pueda definir como una persona depresiva o que haya pasado por algún trastorno demasiado fuerte, sino que, bueno, que yo he tenido épocas largas de menos de un año donde pues sí que he estado jodidillo, pero supongo que tendrá parte ambas, o sea, sí, ambas cosas, ambas cosas. Cuando has hablado de la diferencia a veces que tienes por dentro de estar mal y hay veces que estás bien, la época de tristeza y la época más madura. ¿Cómo definirías para ti estar bien? ¿Qué es para ti estar bien siendo tú? Pues estar bien, para mí en este momento te respondería que es estar estable. ¿Qué es estar estable para ti? Para mí estar estable en este momento es no levantarme cada día de la semana pensando que estoy en un mundo completamente diferente. Lo que te comentaba antes, que el lunes te levantas pensando que estás en el puto infierno y que todo es una puta mierda y que no te encuentras y que fatal. Y de repente el martes estás eufórico y me como el mundo y me pongo a hacer ejercicio y me pongo a comer bien y al día siguiente de repente jodes un hábito y se joden todos. Entonces, para mí, realmente el estar bien es estar con una estabilidad de levantarme más o menos todos los días de la semana en el mismo mood. Para mí eso sería encontrarme bien. No necesito ni encontrarme muy bien, de estar muy contento, de tener muchísima dopamina, ni de estar muy mal. Es tener unos niveles óptimos de serotonina, que al final es la felicidad a largo tiempo, y encontrarme más o menos parecido todos los días, el no levantarme y acostarme más o menos del mismo humor. Vale. A veces los trastornos, cuando pertenecen a un mismo grupo, el clúster B, por ejemplo, existen comorbilidades o cogen rasgos de otros trastornos y demás, ¿no? Entonces, ¿crees que puedes tener dentro de la sociopatía o etiquetas de narcisismo? Si es así, ¿qué etiquetas son? ¿Cómo lo explicarías la combinación de la sociopatía y el narcisismo? ¿Podrías ampliar esto? Sí, en mi caso, por completo que lo está. No todos los narcisistas son psicópatas, pero sí todos los psicópatas somos narcisistas. Entonces, por completo que yo lo soy, por completo que yo voy primero que el resto, por completo que eso te trae muchas cosas negativas y también otras positivas a modo egoísta. Es decir, es que hay que tener muy en cuenta que la frase en la que te he dicho al principio de no todos los narcisistas son psicópatas, si tú lo extrapolas es que es tal cual. Es decir, no todas las personas que están poniéndose a ellas por encima de cualquier otra persona tienen por qué tener poca empatía o pueden ser manipuladores, pero sí que una persona manipuladora con poca empatía y que quiere el mal para el resto es él el primero. Con lo cual va implícito. Es que va implícito en el que seas un psicópata con que seas una persona narcisista. Que luego puedas fingir mejor o peor serlo. Es decir, que yo pueda
hacerte pensar que soy menos narcisista y que te escucho y que te pongo a ti por encima. Lo puedo conseguir, pero yo diría que estás viviendo una mentira. Si eres real contigo mismo como psicópata, te garantizo que realmente reconoces que tú vas por encima del resto y que te la sudan el resto, además. Es decir, te puede importar en cierta medida tu familia y algún colega y tu pareja, pero en el momento en el que te empiezas a despezar esa relación, joder, rápido sacas que realmente le quieres porque estás esperando algo de esa otra persona. Y te lo digo como hijo, como hermano, como todo, ¿eh? Em, Quieres algo también de tu hermano, quieres algo de tus padres y quieres algo de tu pareja. Y te lo digo porque me ha pasado desde que soy pequeño y me ha pasado con todos ellos, ¿eh? Mm. Bueno, si intentamos disgregar un poco más o etiquetar de forma más concreta las personalidades, quizá el sociópata es una persona que tiende a ser más impulsivo y a la búsqueda del caos y la búsqueda de delinquir, y el narcisista es la búsqueda continuada del sometimiento del otro y también del reconocimiento, la validación y la admiración del prójimo, aunque podemos combinar ambas dos. En estas etiquetas del reconocimiento, la búsqueda de validación del resto, que te vean como una persona atractiva, inteligente, intelectual, interesante, atrayente, ¿no? O necesaria. ¿Esa parte crees que la trabajas o también la buscas en tus relaciones personales o es un poco igual, te da un poco igual? Pues tiene gracia, porque por una parte no es consecuente lo que yo busco de las personas con realmente luego quien yo me siento. Es decir, yo, por ejemplo, tengo una autoimagen de mí bastante negativa y tengo una autoestima bastante baja. O sea que es gracioso y es curioso al mismo tiempo que yo finja un papel con el resto de personas, que puede ser, pues eso, mi estatus por el trabajo, a lo mejor, porque tengo un puesto importante o porque tengo mucho dinero o porque X, el caso que sea de cada persona, no digo que yo lo sea, ¿eh? Sino el caso de que cada persona diga, oye, yo quiero demostrar que tengo, pues eso, una casa de puta madre, o que tengo muchísimos colegas, o que viajo un montón. Entonces, pues tú intentas mostrar una imagen X. Y luego no tiene por qué ser consecuente de lo que realmente tú piensas y que tú sientes contigo mismo. O sea, yo en mi caso personal, pues lo que te decía antes, tengo un autoconcepto bastante negativo y una autoimagen bastante mala. Ujú. Y tampoco considero que intente buscar mucho la validación de otras personas. Como una de las cosas que me pasa es que no me importa demasiado que piensen de mí el resto, al menos que piensen de mí el resto que no conozco, y les considero a todos como no enemigos, pero sí como contrincantes de un juego, que no sé muy bien qué juego es, pues al final te suda un poco los huevos lo que piense el mundo de ti y te termina dando igual. Eh, Ok, pero bueno, no supongo tienes que que tener una imagen determinada para la gente en el fondo, ¿no? No es una cosa que te preocupe en exceso. en mi caso no, en mi caso Ajá. me da bastante igual, la verdad. Ajá. Vale. En el canal de Psicopsiquis tratamos mucho, nos metemos mucho en el tema de relación de pareja. Entonces, ¿podrías contarnos o podemos hablar un poco en profundidad de alguna relación, sin decir nombres obviamente, ni localizaciones, y si hay que cambiar que fuisteis al cine porque fuisteis al teatro, pues lo podemos contar así, ¿no? Si nos metemos en algún ejemplo práctico para que nadie se identifique. Pero ¿podríamos hablar de alguna relación que en cierta forma haya sido la más importante o que te haya hecho descubrir más cosas de ti y hayas tú hecho descubrir a esa persona más cosas de sí misma y hayáis tenido mucho caos entre los dos? ¿Podríamos hablar de esta relación? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo has estado con una chica o la que más importante ha sido para que yo me haga una idea de las fases y demás? ¿Cuánto tiempo dirías que has estado con esta persona que tienes en la cabeza ahora mismo? Pues mira, además lo tengo claro, es decir, yo tengo una persona con la que tuve un amor, el amor, vamos a llamarle, o sea, no fue un amor, fue el amor. Fue una relación de 2 años con una pareja donde yo ya había tenido otras parejas anteriormente, pero con esta me enamoré por completo de ella. Y ahí salieron muchísimos rasgos de mi personalidad actual, donde yo en aquel momento no me daba cuenta. De hecho, para mí la que tenía la culpa de todo era esa persona.
Pero una vez que se acaba esa relación y lo miras con retrospectiva, te das cuenta de la clase de persona que eras con ella, de lo que la exigías, de lo que la hacías que ella estuviera carente de otras cosas para tenerla un poco más en tu mano, de lo tóxica que era esa relación. Yo, por ejemplo, pues eso me acuerdo. La verdad es que han pasado prácticamente 10 años desde que yo he estado con esta. ¿Cuántos años tenías más o menos? Perdona. Pues yo tenía unos 17, 18 años Ah, cuando ocurrió aquello. Ahora mismo tengo 30 ujú. y en aquella época pues yo tenía unos 18, 19, 17. Fue durante 2 años, pues más o menos así a esos rasgos. ¿Cómo la conociste? Vamos a hacer un barrido de la relación. ¿Cómo os conocisteis? Sí, yo la conocí en el instituto. Ajá. ¿Y qué es lo que te llamó la atención de ella? ¿Por qué ella y no cualquier otra tía del instituto? Bueno, supongo que cumplía todos los rasgos que a mí me gustan de una mujer. Era una mujer tímida, al mismo tiempo era sensual, era muy amiga de sus amigas, no se dejaba llevar por modas y un poco a su rollo. Em, Ambos manteníamos al principio como mucho las distancias, estuvimos juntos en clase durante muchísimos trimestres y no nos hablábamos prácticamente. Luego un día pues empezamos a hablar por las redes sociales, quedamos y ambos caímos completamente enamorados el uno del otro muy fuerte. Entonces, Co- sí, así fue. ¿Cómo definirías para ti lo que es enamorarse? Desde tu patrón mental, ¿cómo es enamorarse para ti? ¿Cómo lo definirías? Pues es una también muy buena pregunta, porque yo antes ya había tenido parejas y a mí esas parejas literalmente me daban igual al modo más 100%. Es decir, yo lo que buscaba con esas parejas era pasar un poco el rato y tener alguna relación sexual. Más allá de eso, me daba un poco más igual. Con esta chica fue eso también, es decir, las relaciones sexuales estaban muy presentes, pero también me gustaba mucho sentirme comprendido. En aquella época yo no sabía que tenía este trastorno, con lo cual simplemente yo me sentía comprendido por ella y pasábamos muchísimo tiempo juntos al día y lo que al principio comenzó muy bonito, luego se fue volviendo muy tóxico. O Vale, sea, es decir, vamos a parar aquí un momento, porque dices, sí. me enamoro sentirme comprendido, pero ¿qué es sentirte comprendido? Tomarte un café con ella y decirle, oye, cariño, me gusta generar caos, soy impulsivo, me gusta hacer daño a los demás, no tengo empatía. Y te decía ella, te comprendo. O cómo... Y, No, yo en ¿cómo? aquella época estaba muy mal con mis padres, Ajá. me estaban echando de casa prácticamente por mis comportamientos. Yo no quería seguir estudiando y quería simplemente estar de fiesta y quería estar en la calle. Ujú, Y en cambio ella, pues me entendía, ella era mi apoyo en aquel momento donde mis amigos se ponían a favor de mis padres diciendo que era normal que mis padres actuaran así. ujú. Y en cambio ella, pues me entendía, ella veía que yo estaba pasando por un momento jodido y fue un apoyo. Ah, ok. O sea, era más bien a nivel superficial la lectura de la realidad que tú hacías y ella la lectura que hacía de cómo tú entendías la realidad, esa empatía, pero digamos sobre tu comportamiento más superficial de las tomas de decisión en vida, ¿no? No profundamente te conocía, por así decirlo, y te comprendía. Me conocía, lo que pasa es que en ese momento el que no me conocía realmente era yo. O Ah, ok. sea, para mí en aquel momento, si me hubieras preguntado en aquel momento, ya me conocía al 100%. Ujú, Pero el que yo no hubiera sabido definirte quién era yo como persona, era yo mismo. Yo en aquel momento no había visto un psicólogo en mi vida, simplemente mis problemas eran, pues eso, instituto, toqueteo con las drogas y que en casa estaba mal. mm. Muy bonito, habláis por redes sociales, quedáis, os leáis, mucha atracción, todo va guay, os comprendéis, tienes problemas y ya te escucha. Cuando hay el primer movimiento dentro de la relación donde todo ese edificio de azúcar estalla porque hay una bronca o hay un malentendido o hay un choque de realidades entre una persona con empatía y una que no la tiene, ¿cómo definirías o si recuerdas ese momento cómo fue y podrías contarlo? Bueno, para mí fue un malestar importante cuando no había el contacto que yo quería. Es decir, al principio había un contacto prácticamente diario, constante, durante el día.
llegó un momento donde ella pasó una etapa un poco más complicada en su vida y empezamos con un poco el ir y ven de, bueno, lo dejamos durante un par de días, volvemos, cuando quedamos tal, y yo ya no la veía tan arraigada y tan enganchada conmigo como yo sí que lo estaba con ella. Yo seguía teniendo esa necesidad de contacto continuo, de que ella me explicara en qué momento qué estaba haciendo. Cuando yo interpretaba que ella lo debería de estar pasando mal, porque a lo mejor habíamos tenido una discusión y en cambio la veía que estaba bien con sus amigas, pues había alguna historia de Instagram y yo la veía bien, pero en cambio yo estaba hecho una puta mierda en mi casa, a mí me creaba mucho displacer y me creaba mucho enfado y mucha angustia. Luego, por ejemplo, también hubo una época donde yo ya exigía que hubiera relaciones sexuales todos los días. Es decir, primero exigía que nos tuviéramos que ver todos los días. Ella en aquella época estudiaba bastante más que yo era una persona que quería dejar los estudios, con lo cual tenía más tiempo libre que ella. La exigía que tuviéramos que vernos todos los días y que todos los días que nos veíamos hubiera relaciones sexuales y siempre al principio. Es decir, tú primero me das a mí lo que yo quiero sexualmente hablando y si a ella, por ejemplo, no le apetecía, la obligaba a hacer, no la obligaba, pero la convencía de que hiciéramos cosas, pues a lo mejor eso, no manteníamos relaciones sexuales, pero sí me masturbaba a ella. Entonces, yo al final terminaba llevándome siempre que era como vamos a decirlo en palabras tal cual, mi orgasmo. O sea, yo necesitaba mi orgasmo nada más que nos veíamos desde el principio para estar bien y luego ya podíamos hablar de lo que quisiéramos y podíamos estar tal, pero yo necesitaba mis necesidades sexuales que estuvieran cubiertas todos los días. Entonces, también hubo un punto ahí fuerte de que, claro, ella me decía, oye, a lo mejor a mí no me apetece todos los días o no tenemos por qué estar todo el rato siempre que sean como las mismas pautas. Y para mí sí, para mí era algo que si no se cumple ese requisito, lo siento, pero no estamos juntos. Además, soy muy dicotómico, con lo cual todo era o me lo das todo y lo somos todo o no somos nada. Lo que no vamos a estar es a medias. Vale, entonces, digamos que cuando tenías el control sobre ella, sabías dónde estaba, quedaba contigo todos los días como tú querías, tenía relaciones contigo todos los días, ahí la relación para ti iba bien, ahí estabas contento, te sentías estable en cierta forma o te faltaba algo aún así. Sí, no, la verdad es que sí, que para mí en aquella época éramos la pareja del año, literalmente. ¿Tenías inquietudes por otras chicas o pensabas en otras chicas o te apetecía tirarle caña a otras chicas o pensaste en ser infiel o fuiste infiel a pesar de estar en inestabilidad o... No, y mira que tuve posibilidades, es decir, recuerdo además una en concreto que vamos, que estaba ahí a bote pronto y además me acuerdo que hasta yo se lo había dicho a mi pareja. Creo que más por un afán de decir, fíjate lo que puedo hacer y no lo hago, Ujú, como para decirle, tengo la posibilidad, pero te elijo a ti. ujú. Y no, la verdad es que siempre he sido fiel, nunca he puesto los cuernos a mi pareja. Ajá. Bien. Eh, ¿Cuándo después de esa situación donde los dos estabais estables dentro de una posición de control por tu parte y ella una posición de sometimiento y luego un poco hablando de cosas de recreo en esa relación un poco desequilibrada, cuando de repente la cosa empieza a torcerse o qué impasse ocurre dentro de la relación para que se transforme en otra cosa y empiece los malos rollos o el caos o qué ocurre? La verdad es que lo que ocurre fue bueno, yo me tengo que ir de mi casa porque mis padres me echan de casa y en ese momento de que yo me voy, pues estamos separados por muchísimos kilómetros de distancia. Yo estoy en otro país, ella se queda en España y empieza a haber desconfianzas del uno al otro. Empieza a haber una conversación que es únicamente por teléfono, con lo cual se dejan de cumplir muchos de los requisitos que yo estaba exigiendo para estar con ella, que era, por ejemplo, uno de ellos, las relaciones sexuales a diario. Hasta que llega un momento donde yo la noto muy rara, la pregunto que si ha pasado algo, de que está con alguna otra persona, y como que ella me da a entender que sí. Entonces, luego con los años, hablándolo con ella más detalles, más detenidamente, todo fue una paja mental que yo me hice. Ella sí que estaba hablando con otro chico, pero ya está, hablando, no había hecho nada más. No me llegó a poner los cuernos. Lo que pasa es que
yo lo extrapolé, o sea, es decir, yo necesitaba a lo mejor en ese punto como algo que me hiciera cortarlo, ¿sabes? Yo no por mis propios medios no tenía una herramienta para decir, oye, pon fin a esto, porque ahora mismo ya estás en otro país, no te está haciendo bien y estás completamente pendiente todo el rato de esta persona. Pues imagínate si yo tenía mucho apego a esa persona estando los dos en el mismo país y todo era bastante tóxico ahí, pues tú imagínate cada uno en un país diferente. Eh, yo prácticamente estaba viviendo en otro país, pero seguía con mi cabeza aquí en España, con lo cual era muy jodido para mí. Mm. Y eso pasó. ¿Y cómo fue la ruptura? ¿Cómo se lo trasladaste o te lo trasladó a ella? ¿Fue violenta la ruptura? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo definirías? Joder, fue una explosión por mi parte de odio. Ujú. Bueno, para resumirlo y tampoco para dar muchos detalles, todas las tácticas, maneras y cosas que se me ocurrieron para joderla y para destrozarla, todas las hice. O sea, literalmente me lo tomé extremadamente mal. Ahí fue mi primera depresión Ujú. y ahí fue en el momento en el que más daño me han hecho en mi vida y que supongo que a lo mejor, y espero que me vayan a hacer nunca porque yo he tenido, bueno, yo no lo he pasado igual nunca. Supongo que porque mi ego estaba completamente roto, yo estaba en otro país, solo, sin mi familia, me habían echado mis padres de casa, no Mm. tenía a mis amigos allí, hablaban otro idioma, acababa de dejarlo con el amor de mi vida y además pensaba que me habían puesto los cuernos, con lo cual, pues, pues tú imagínate, una persona que ya tiene rasgos psicopáticos, que aún ni siquiera los tiene descubiertos, Ujú. pues, no te puedo decir todo lo que salió. Bueno, las personas cuando sufren un abandono o se frustran o la realidad no es como quieren, normalmente se destruye el yo de ese presente, ¿no? Y hay una reconstrucción, normalmente la gente que quiere, que puede, que tiene una capacidad intelectual y hace como una propia evolución y se transforma en un 2.0 para, digamos, limar situaciones que ha vivido y que no vengan tan duras en el futuro porque haya mejorado como ser humano. O se hace más inteligente o más astuto, o las ve venir y dice, por aquí no, ¿no? Es como si te atracan un día por la calle y dices, hombre, por estas calles oscuras, a las 3 de la mañana no hay que ir, y ya lo evitas por el aprendizaje, aunque te duela mucho que te hayan quitado todo el sueldo del mes, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo definirías la reconstrucción propia de una personalidad como la tuya tras el evento de la separación, la ruptura, el abandono de esta chica? ¿Cómo dirías que te reconstruiste y en qué crees que te convertiste entonces? ¿O en qué te has convertido? Buah, yo en vez de en un Mario 2.0 me convertí en un Mario 12.0. Ujú. Mi transformación fue brutal. Mi transformación comenzó por una desconfianza masiva hacia las personas, donde estaba convencido de que todos me iban a hacer daño. Es decir, me acababan de hacer daño mis padres y me acababa de hacer daño mi pareja. Con lo cual, yo no he vuelto a poder confiar nunca en una mujer de aquella manera. Yo realmente, fíjate, para que te hagas una idea, para yo llegar a hacerle la pregunta de si estaba hablando con otro chico, me acuerdo que una amiga mía me dijo, oye, pregúntaselo. Y yo le dije, no, no, que le tengo que preguntar a alguien que ya me sé la respuesta que es que un no. Y me dijo, pregúntaselo. Y le digo que no me hace falta preguntárselo, que ya te digo yo que sí ya sé la respuesta, que la conozco. Que se lo pregunte. Bueno, pues después de un buen rato se lo terminé preguntando y tenía razón, mi amiga. O sea, efectivamente, ahí había gato encerrado y yo estaba completamente convencido de que no, con lo cual ese quebrado de confianza que hubo ahí, bueno, me ha marcado por completo el resto de mi vida. Los 10 años que han pasado desde ahí, yo no he vuelto a tener una pareja estable nunca. Ujú. Y he tenido parejas de idas y venidas de muy pocos meses o de apenas nada, nada. Ni siquiera se pueden llamar parejas. Esa fue mi última pareja. El resto Ajá. de relaciones que yo he tenido con mujeres han sido sexuales. En la actualidad, si tuvieses... Sí. Y me volví mucho más cabrón. Es decir, no solamente más desconfiado, sino más malo. Yo, yo cogí con ganas aquello. O sea, es decir, a mí eso me sirvió como putada y como lección. De decir, a mí esto no me vuelve a pasar. Si esto vuelve a pasar es porque yo lo hago. A mí no me lo vuelven a hacer. En la actualidad,
porque hablas de que tu mayor sufrimiento es de no sentirte comprendido desde el punto de vista que no puedes ser tú mismo de manera genuina y que la gente te vaya a querer tal cual eres. Y me he hecho la pregunta cuando has dicho eso, si quizá no existe una mujer con un rasgo, con un trastorno de sociópata, ¿no? O antisocial, y siendo sinceros el uno con el otro, podíais combinar dentro de una relación. ¿Cómo lo verías esa posibilidad? Pues tiene gracia porque me estoy leyendo un libro que va de una pareja que ambos tienen un trastorno de psicopatía y por una parte desde dentro te tendría que decir que no sé si dos personas con algo tan parecido y con personalidades tan parecidas podrían llegar a unirse y a estar bien, porque date cuenta que si yo busco sacarte algo de ti y tú buscas sacarme algo a mí, va a ser una lucha intensa. También es verdad que a lo mejor los dos hacemos una tregua como justo entre nosotros y entre nosotros no nos comportamos así porque nos queremos, cosa que también puede ser. La verdad es que no te sabría dar una respuesta porque no he conocido a alguien como yo y si lo he conocido a alguien como yo, tanto esa persona se lo ha guardado para ella como yo me lo he guardado para mí, porque como te decía antes, yo no le puedo ir con la carta de presentación sincera a alguien, y menos si es una chica a la que me está intentando ligar, con lo cual ya te tendría que conocer muy bien como mujer como para realmente decirte quién soy. Entonces, ¿qué podría pasar de que una mujer psicópata justo me diera todo lo que no tengo y realmente empatizara conmigo y me entendiera y me comprendiera? Joder, ojalá, ojalá, porque sería un auténtico. Vamos, no sé ni cómo describirlo. Sería algo perfecto. Pero también una parte de mí piensa que es un sueño, eso, demasiado sueño. ¿Quieres que si te escucha alguna mujer psicópata en el canal y me pide tu contacto, que se lo dé o no? Me encantaría, sí. A ver, primero pregúntame a mí y le damos un contacto, a lo mejor, pues como a lo mejor mi correo electrónico. Ujú. Pero sí, sí, vamos, sí. Sí, sí, claro, yo estoy abierto ahora mismo a conocer a gente, sobre todo como yo, porque en este momento yo soy la única persona que conozco con un trastorno como el mío. En mi círculo social no conozco a nadie que comparta mis rasgos, con lo cual todo lo que yo sé de quién soy y de cómo soy es porque he leído muchísimo y me he informado muchísimo más. Yo prácticamente una gran parte de mi día la dedico a escuchar audiolibros de este tema, a informarme de psicología, a leerme el DSM-5, a ver entrevistas, en fin, así te he descubierto a ti, buscando, y lo llevo haciendo durante los últimos años, con lo cual sé mucho de este tema, pero no conozco a mucha gente de este círculo. Me encantaría. Como penúltima pregunta, qué dirías que es lo peor que le has hecho a una chica con la que has salido o una pareja tuya a nivel de daño psicológico? ¿Qué crees que es el daño mayor que has hecho por tu egoísmo o tu, digamos, risa interna de sentirte que el otro está sufriendo y tú has quedado por encima? Bueno, es que como tampoco soy una persona muy ligona, por así decírtelo. No he tenido muchas relaciones con mujeres como para poder haber puteado a una chica, si te tengo que ser sincero. Eh, con colegas y con compañeros de trabajo te podría poner muchos más ejemplos, pero con parejas o con chicas no te puedo decir mucho porque es que la última por la que realmente sentí algo fue hace 10 años y el resto ha sido simplemente como un tiquidaca de relaciones sexuales esporádicas y pocas veces. Es decir, mi vida sentimental está bastante. Vale, y con un amigo o con un compañero de trabajo, ¿cuál sería la anécdota que podrías contar con esta pregunta que te he hecho? Bueno, he llegado a poner a gente en un pedestal para ellos mismos y en el momento en el que yo he creído conveniente tumbarles. Eh, la, Realmente yo hice un hincapié fuerte con el tema del ego, que el ego no es todo lo que el mundo así suele creer, del ego es creerse mejor que el resto, sino el ego es algo que todos tenemos dentro y es la imagen que tú te haces a ti mismo de quién eres. Es decir, eh, la imagen que yo me cuento a mí mismo de quién soy yo, ese es mi propio ego. Esa es una historia.
Entonces, cuando yo entendí eso y me leí varios libros sobre el tema, entendí muy bien cómo manipular el ego de otras personas. Con lo cual, luego ya conseguí, pues a personas y a compañeros de trabajo y amigos, amigos lejanos, en realidad mis amigos reales no, porque les quiero. Pero a mis amigos, a alguien que quería algo de ellos, pues eso, hacerle pensar que me interesa que flipas a esa persona, mostrar un interés supremo y cuando ya he recibido lo que yo quería, que suele ser algo material, eh, te destrozo. Es decir, tampoco te destrozo a hacerte llorar, pero todo lo que te había regalado, todo lo que te estaba dando, te lo quito de una, así, pam, sin Ujú. más. Vale, está bien, no me has dado un ejemplo concreto, pero me vale un poco la operativa que llevas a cabo. Has dicho antes, a amigos cercanos no les hago este daño porque les quiero. ¿Qué es querer para ti? Qué buena pregunta. Joder, es una súper buena pregunta. Eh, Supongo que no te puedo dar una respuesta clara. Para mí, querer es tenerte mucho aprecio, es que tú me hayas demostrado a mí mucho y realmente que yo estuviera dispuesto a hacer por ti también mucho. Es que es una muy buena pregunta, no te sabría qué responder. Para mí, querer es complicado decir que es querer, porque todo lo que conlleva querer algo también de ti, que tú me des algo a cambio y que haya ahí un trueque importante de yo te doy, tú me das, aunque solamente sea escuchar, es decir, aunque tú solamente sea compartir aficiones o irnos juntos a X sitio y tal, pero no te sabría dar una respuesta porque tampoco sé si sé querer tal cual, es decir, el amor en mi caso, yo no sé si soy capaz de querer a alguien incondicionalmente, que es una parte de querer bastante importante. Yo creo que mi amor es bastante condicional. Mm, Ujú. Vale. em, ¿Qué es lo que le dirías a la audiencia para despedirte de Psicopsiquis? ¿Qué les diría? Pues que no quiero. No quiero hacer como que no pasa nada por ser un psicópata, ni quiero justificarnos, esa es la palabra, no quiero justificarnos, ni hacer como que nuestros comportamientos están por algún modo, pues eso, justificados, porque como, claro, como tengo una enfermedad y soy psicópata, tengo la potestad de joderte. No es así. Pero sí que quiero que entendáis que no es tan fácil serlo, que no es tan voluntario serlo, que no me levanto una mañana y digo, "Oh, te voy a intentar sacar esto que se me ha antojado porque justo que tal", que sí, pero que no. Em, que es una enfermedad, que igual que tú a un adicto no le puedes decir deja de comer un montonazo de manera compulsiva o no te drogues de manera compulsiva o no tengas una relación tóxica de esta manera, tampoco le puedes pedir a alguien con un trastorno antisocial de la personalidad que no busque tal, porque es que le sale solo, porque es que está enfermo, porque es que la enfermedad no suple lo que estamos haciendo, pero lo explica. ¿Entiendes? Es una explicación a un comportamiento y cuando realmente una persona como yo luego ve a personas con otros trastornos y con otras enfermedades, sí que empatiza mucho con ellos. Es decir, yo soy capaz de empatizar, joder, es que igual lo que te estaba diciendo antes con los asesinos, sé que va a sonar asqueroso esto que te voy a decir, pero soy capaz de empatizar con un violador de niños pequeños. Es decir, una persona que es un pederasta también tiene una enfermedad, también tiene una pulsión por tener algo con un niño pequeño que puede ser más moral, menos moral, más justo o menos justo, pero es que está enferma. Es que está enferma. O sea, tú te puedes enfadar más con él, te puede parecer más hijo puta, menos hijo puta, pero está enferma. No lo está haciendo porque haya dicho tal, sino porque sí que lo ha dicho tal, pero porque tiene una enfermedad. No le justifica, pero al menos te puede hacer llegar a entender que esa persona lo hace porque tiene, entre comillas, un motivo, ¿sabes? Entonces, pues, y que tampoco todos los psicópatas somos asesinos. Por favor, cuando veis documentales de serial killers, yo entiendo que es lo primero que te sale a la cabeza. Joder, un sociópata se ha cargado a 20 personas,
En fin, sí, pero no, tío. Un porcentaje muy pequeño de psicópatas matan, un porcentaje aún más pequeño de personas acaban en la cárcel o cometen tal. Hay muchos que son grandes empresarios, otros que son chavales normales, mujeres, es decir, personas mayores, personas pequeñas. Se supone que un 2% de la población es psicópata. Entonces, somos un porcentaje muy pequeño, pero también necesitamos una ventana, tío, a que la gente nos entienda. Muy bien, pues creo que ha estado muy interesante la charla. Te lo agradezco mucho, Mario, en la colaboración y que la gente te haya escuchado y que hayas cogido el megáfono de Psicopsiquis para dar voz. Y nada, espero que hayas estado a gusto aquí con nosotros. Y Mucho. bueno, si en algún momento se puede tener otra conversación, pues la tendremos. Claro que sí, por mí, cuando quieras. Muchas gracias. Nada, espero que os haya gustado el vídeo. Suscribiros, ya sabéis, dadle un like, tocar la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Todos los monstruos gritan.